reflexionando sobre un episodio de la vida de Acaz que nos muestra cómo podemos reaccionar ante las crisis. El tema de toda la semana de la lección de escuela sabática que estamos estudiando con ayuda de este folleto es cuando tu mundo se cae a pedazos. Y este día vamos a hablar sobre otra oportunidad, porque si hay alguien que es capaz de brindarnos una y otra oportunidad, ese es Dios. Y si aprovechamos esas oportunidades, sin duda alguna, vamos a tener una vida plena, una vida feliz, una vida que crece en la fe. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto de crecer en la fe. Pero para eso, quiero invitarles a que me acompañen en oración. Padre querido, venimos ante tu presencia agradecidos por tu palabra y suplicando que por favor nos acompañes, que por favor nos ayudes a fin de aprender la lección de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de otra oportunidad, en el contexto de la vida de Acaz estamos hablando de otra oportunidad para creer, para tener fe. Ya vimos que el problema de Acaz era que nunca había aprendido a depender de Dios. Y cuando llegó la prueba, él simplemente evidenció en su carácter que no dependía de Dios. Y como no dependía de Dios, pues era fácil ponerlo a un lado y hacerlo su última opción e incluso ni siquiera tenerlo entre sus opciones. Aprendimos que a veces nos puede pasar eso mismo. Incluso siendo cristianos, podemos llegar a dejar a Dios al final y, por ejemplo, hacer de la oración nuestro último recurso, porque ya después de agotar nuestras propias opciones, todo lo que nos queda es orar. Hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, siempre vemos la acción de Dios en la vida de Acaz. Y esto es sorprendente porque Acaz es uno de los reyes más malos. Digo sorprendente para nuestra capacidad humana de comprensión, porque seamos honestos. ¿Cuántas oportunidades estás dispuesto a dar tú o yo? ¿Cuántas oportunidades estamos dispuestos a dar nosotros? Y la verdad es que nosotros damos oportunidades bajo condiciones bastante estrictas a veces. Sin embargo, fue Dios el que tomó la iniciativa para acercarse a Acaz. Y en la Biblia, en Isaías capítulo 7, que es el libro que estamos estudiando, Dios hace algo que es increíble, es maravilloso lo que Dios hace. Vamos a ir de lleno a Isaías 7 y ahora vamos a leer acá en el verso 10 y 11, en esa otra oportunidad que Dios le está dando a el rey Acaz por medio del profeta Isaías. Y dice así: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Qué está queriendo decir Dios aquí? ¿No es que le está ofreciendo un cheque en blanco? Sí, así es. Bueno, hace algunos días se dio la noticia de que el hombre más rico del mundo ahora es Elon Musk. Si tú no has oído de Elon Musk, búscalo en Google. Ahí te vas a dar cuenta que es un personaje que ha hecho varias inversiones tecnológicas y está trabajando en eso, y él se ha convertido en el hombre más rico del mundo actualmente. Tiene 190 mil millones de dólares. ¿Cómo se expresa eso en números? No te lo puedo decir, bueno, porque la verdad es que nunca podría imaginar esa cantidad de dinero, pero este hombre tiene esa cantidad de dinero. Ahora, ¿qué pasaría si Elon Musk te diera un cheque en blanco? ¿Qué harías con ese cheque en blanco? Bueno, yo no sé si Elon Musk le pondría alguna cláusula, porque si me lo dieran a mí, tal vez yo pondría en ese cheque 190 mil millones de dólares. Me quedaría con toda la fortuna de él. Y te digo esto porque la verdad es que los recursos humanos son bien limitados. Y en la Biblia hay varios ofrecimientos bastante generosos, pero con límites. El caso del rey Asuero con la reina Esther, o en el caso de Herodes con su sobrina, no era ni su sobrina, en cierta medida era su sobrina, cuando dijeron: hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Eran muy buenos ofrecimientos. En el caso de Asuero era una realidad, en el caso de Herodes no tanto, que podían dar la mitad de su reino, pero había un límite a lo que podían dar.
Igual me pienso yo qué pasaría con Elon Musk si nos diera un cheque en blanco. Pero Dios no está poniendo límites a Acaz y ese es el punto central acá. Dios le dice a Acaz, pide lo que quieras. Pide lo que quieras, sé creativo. Si es de lo alto en los cielos o de abajo en lo profundo, yo lo cumplo. Solamente dame la oportunidad de ayudarte a creer. Eso es lo que estaba de fondo. Dios quería que Acaz aprendiera a confiar en Él. Y por eso le extendió un cheque en blanco muy generoso. Pero, ¿qué hizo Acaz? Esa es la gran pregunta. Y es una gran pregunta que debemos enfrentar nosotros porque esto nos debe ayudar a nosotros a reflexionar sobre cómo aprovechamos o desaprovechamos las oportunidades de Dios. Dice la Biblia aquí en el siguiente versículo, en el verso 12, que Acaz respondió, no pediré ni tentaré a Jehová. A primera vista esto parece bastante respetuoso, incluso podríamos decir bastante reverente. Acaz no quiere tentar a Dios. Ya por mucho tiempo el pueblo de Israel tentó a Dios. En el desierto, todos conocemos la historia y si no te invito a que vayas a Éxodo y la leas, te vas a dar cuenta, el pueblo de Dios tentaba a Dios a cada momento. Es decir, lo ponía a prueba cuando Dios ya había dado demostraciones de su cuidado especial por su pueblo. Y sin embargo, el pueblo se quejaba, el pueblo murmuraba y el pueblo pedía cosas que Dios ya había suplido. Y ese es el punto central de esa historia. Dios ya las había suplido y sin embargo el pueblo estaba inconforme. Así que aquí parece como que Acaz dice, no, yo ya aprendí la lección. Yo quizás creo que Dios me está probando para ver cómo voy a reaccionar, pero no se preocupen, yo no voy a tentar a Jehová. Pero aquí el problema es que Acaz en realidad lo que está diciendo es, no sé si creo. Eso es lo que está diciendo de fondo. Recuerda, ya vimos los antecedentes de Acaz. Él, al parecer, tiene una vida en la que ha decidido no confiar en Dios y por lo tanto en la prueba no confía en Dios. Así que aquí de nuevo salta sus reacciones previas, saltan a la vista. Y por eso es que Acaz, en lugar de aceptar el ofrecimiento de Dios, prefiere eludirlo con aparente religiosidad y dice, no voy a tentar a Dios, pero lo que está de fondo es, no sé si confío, no sé si creo, no sé si realmente Dios podrá hacer lo que yo le pida. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Dios es bondadoso con nosotros y Dios nos ama. Es cierto que a veces podemos tentar a Dios cuando pedimos cosas que Él no ha autorizado. Es como, por ejemplo, que yo pidiera solamente para mi satisfacción egoísta. Aquí Dios está pidiendo a Acaz que lo pruebe porque lo que está en juego es la desaparición de Judá. Si Judá desaparece, entonces no viene el Mesías, porque la Biblia decía que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Nota el contexto en el que Dios quiere obrar, porque hay algo más en juego. Pero si solo hubiera sido por el gusto egoísta de Acaz, obviamente no le hubiera dicho este ofrecimiento. Eso es lo que pasa con nosotros. Hay otro ejemplo en la Biblia de cuando Dios nos pide que le probemos. Dice, probadme ahora en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos. ¿A qué se está refiriendo? Estamos hablando de Malaquías capítulo 3, versos del 10 en adelante. Dios nos pide que lo probemos en nuestra fidelidad y generosidad a Él, porque cuando somos fieles a Él, cuando nos entregamos a Él con fe, Dios se va a encargar del resto. Es decir, podemos probar a Dios en aquellas cosas que Él nos ha dicho que nos va a probar, que podemos probarlo, quiero decir, porque benefician a más que solamente mi propia persona o mi propia familia. Hay mucho más. Por eso nosotros debemos recordar, Dios anhela que nosotros seamos canales de bendiciones. El rey, por su posición, iba a ser un canal de bendición si estaba dispuesto a creer. Y nosotros podemos ser canales de bendiciones si estamos dispuestos a creer. Si damos nuestros diezmos y ofrendas, por ejemplo, en el caso de Malaquías capítulo 3, que es un llamado de Dios también para nosotros, en el que nos dice, probadme en esto.
que yo abriré las ventanas de los cielos. Es para que seamos un canal de bendición para otros. Así que la lección de hoy es: Dios abundantemente nos da oportunidades para creer. Yo no sé si hoy te está dando una oportunidad para creer, pero si hoy te la está dando, aprovéchala. Yo mismo tengo que aprovechar las oportunidades que Dios me da, porque a veces tendemos a no aprovecharlas. Pero pidamos la sabiduría de Dios. ¿Te parece? Si hacemos una oración para pedir la sabiduría de Dios a fin de que podamos aprovechar esas oportunidades. Oremos. Padre Santo, gracias porque tú eres bondadoso y tu misericordia es para siempre. Hoy queremos aprovechar cada oportunidad que tú nos das. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a tener en mente estas oportunidades para creer y ayúdanos a aprovecharlas a fin de que nuestra fe crezca. En el nombre de Jesús oramos. Amén.